Well, what is it Como que good no, for? no siento que hay vacíos en mi vida. I feel like voids. There's voids in my life. Sí, ahora estoy mejor en mi matrimonio. Yes, I'm better in my marriage now. Mis hijos están conmigo, My children are with me, pero hay algo que me falta. but there's something that Hay I'm algo missing. que un vacío que no puede ser llenado. There's a void that can be filled. Y cuando la iglesia camina solamente pensando en la bendición And de when the Dios, church walks only thinking in the blessing of poco a God, poco se va desconectando del propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. little by little they're disconnected by the purpose that God has put in our lives. Y la escritura dice The scripture says, que yo ya no soy el mismo. I'm not the same Diga one no conmigo, more. no soy el Say it mismo. with me, I'm not the same one. Y no solamente que no soy el mismo, And not only that I'm not the same, sino que yo ya no hago lo mismo. that I don't do the same. La palabra dice que soy nueva criatura. The word says that I'm a new Diga creature. conmigo, nueva criatura. Say with me, new creature. Y las cosas viejas pasaron. And the old things passed. Y todo esto de lo que habla la palabra And all of this the word is speaking es about. que hemos sido reconciliados con Cristo, con Dios. We've been reconciled Diga by conmigo, God. reconciliados Say with me, por medio reconciliated de Cristo. through Christ. Es decir, pero la escritura me está diciendo The scripture is telling me, que aún lo que nosotros conocimos antes, even what we knew before, ya no lo conocemos de la misma manera. we don't know it the same way. Aún si conocimos a Cristo en la carne, Even if we knew Christ in es our decir, flesh, todo lo que yo conocí de Cristo, meaning everything that I knew about sin haber Christ, recibido a Cristo en mi corazón, without receiving Christ in yo my ya no lo heart, conozco de esa manera. I don't know him that same Y way. nosotros mismos, dice, And ourselves, ya no somos las mismas personas. we are not the same person no Porque more. hay una obra que el Señor ha hecho. Because there's a work that the Lord has Nos ha done. reconciliado. He has reconciled us. ¿Qué quiere decir reconciliar? What reconciliation Quiere means? decir quitar la enemistad It means to remove the y enemy hacer la paz and make peace por la acción de una de las partes. by the action of one of the Es parties. decir, la reconciliación es esto. Meaning reconciliation is this, Imagínese un matrimonio que reconcile. está peleando, ¿no? Imagine a marriage being O una fighting, familia que está peleando. or a family that is fighting, Y entonces necesita reconciliar. and they need to be reconciled. Pero para que cuando viene la reconciliación, But when reconciliation comes, entonces viene la paz. then peace comes. Pero para que venga esa reconciliación, But for that reconciliation to come, ¿cuál es la razón principal por la cual nosotros seguimos peleando? what's the principal reason why we keep on fighting? Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? James says, where are the wars and fighting comes ¿No es de from? las pasiones que combaten en nuestros cuerpos? It's not from the passions that fight our bodies. Entonces la razón por la cual no dejamos de pelear, ponga atención en esto, The reason why we don't stop fighting es a causa del orgullo y la altivez en nuestro corazón. is because of our pride and highness in our En hearts. otras palabras, nadie quiere dar su brazo a torcer. In other words, nobody ¿Ah? wants to give up. No, yo no me voy a dejar. Oh, I'm not going to allow Y si él no myself. me pide perdón o no hace If algo, he doesn't ask me for forgiveness or aquí does nos something, agarramos we are going to get a ver ourselves de cuál here cuero salen más correas and let's see what belt has y, more. y me va a conocer. And he's going to know me. Pero cuando realmente quiere haber una But reconciliación, when there truly wants to be reconciled, una de las dos partes one of the two parties tiene que tomar acciones needs to make actions para que haya una for reconciliación. there to be a En reconciliation. otras palabras, In other words, una de las partes tiene que bajarse one of the parts has to come para que down pueda haber for reconciliación. there to be ¿Entiende reconciliation. lo que le digo? Do you understand? Entonces la palabra me dice que la reconciliación The word is telling me that que reconciliation, nosotros necesitábamos con Dios when we needed with God, vino a través de Dios. came through God. Póngame atención a esto. Pay attention to me on Porque this. dice la palabra que Dios, The word says that God, estando en la persona de Cristo, being in the person of Christ, y se entregó para morir por nuestros and pecados, He gave Himself to die for no our tomando en sins, cuenta nuestros pecados, not taking into account our no sins, tomando en cuenta las ofensas que nosotros le hicimos a Él. not taking into account the offenses that we did to Him. Entonces Jesús murió por nuestros pecados. Jesus died for our sins. ¿Para qué? For what? Para quitar la enemistad To remove the enmity y para que hubiera paz and for there to be peace entre Dios y nosotros. between God and us. Entonces, de otra manera, In another way, sin el sacrificio de Jesús, without the sacrifice of nunca Jesus, hubiéramos podido ser reconciliados con Dios. we could never be reconciled La with God. reconciliación viene a través del sacrificio. Diga conmigo sacrificio. Reconciliation comes Diga through the fuerte, la sacrifice.
reconciliación me, reconciliation requiere sacrificio. requires a Entonces sacrifice. Jesús hizo el sacrificio Jesus did the y sacrifice, nos reconcilió con Dios and he reconciled us with para que ahora God. podamos tener una estrecha intimidad con el Padre So now Celestial. we can have a close intimacy with God. Amén. Entonces muchas personas se preguntan, Many people ask ¿para qué Dios themselves, me llamó a mí? why did God call me? ¿Cuál es el ministerio que Dios me ha dado? What's the ministry that God has given Yo me? veo que los demás sirven, hacen. I see other people work and serve and do. Y en mi corazón hay un deseo de servir, There's a desire in my heart to serve. pero realmente no sé en lo que Dios me está llamando a servir. And truly, I don't know where God ¿Te ha is pasado calling me eso? to serve. Is that happened Hay to you? algunas personas There's people que ya están sirviendo en algunas áreas that are serving in some areas y en algunos ministerios and in some ministries. y lo están haciendo esforzándose And they're doing it working hard. y por querer hacer bien las cosas. And because they want to do things well. Porque les gusta lo que están haciendo. Because they- Diga conmigo, me gusta. They like what they're doing. Say it with Es me. decir, el que está en la alabanza le gusta estar en la alabanza. The one in the worship team, they like to Por be in eso the corren worship con team. Alan y le dicen, yo quiero estar en la alabanza. That's why they go with Alan and ¿Por say, qué? I want to be in the worship Porque team. le Why? gusta cantar. Because they like Le to gusta sing. tocar un They instrumento, like to ¿verdad? play an instrument. Y entonces hay maestros que dicen, yo quiero enseñar a los niños. There's teachers that say, I want to teach the Porque le children gusta enseñar a los niños. because they like to y teach lo the hace children bien. and they do it well. Y algún otro trabajo, servicio que nosotros hacemos, And any other work or service that we do. porque nos gusta hacer Because we like to do lo que estamos haciendo. what we're doing. ¿Me siguen esto? You follow me in here? Y entonces nosotros decimos, bueno, Then we say, well, eso es lo que Dios quiere que yo haga. that's what God wants me to do. Pero muchas veces estamos sirviendo a Dios Many times we're serving en God alguna área in some o area, queriendo servir a Dios, or we want to serve pero God. después de un tiempo ya no nos sentimos igual. After a while, we don't feel the same way. Por ejemplo, yo le digo la verdad, cuando yo empecé a predicar, By example, I tell you the truth. When I started yo quería que preaching, me dejara predicar el pastor. I wanted the pastor to allow me to Yo quería preach. decirle al pastor, pastor, usted siéntese, yo predico. I wanted to tell the pastor, said, Diana, I No, preach. usted deme todo el mes para predicar yo. Give me the whole month for me to Me preach. preparaba I y would get oraba ready and pray. y me gustaba más y enseñar, siempre me gustó enseñar la palabra. I always like to teach the word. Pero después de un tiempo, After a while, como que eso ya no me fue llenando. that didn't feel me no more. Como que ya no me sentía de la misma manera. I didn't feel the same way. Ya no me preparaba de la misma manera. I didn't prepare myself the same O way. tal vez no con el mismo entusiasmo. Or maybe with the same Y enthusiasm. lo hacía, And I will pero no do lo it. hacía con aquella pasión. But I will not do it with the same Ya passion. después el pastor me decía, vas a dar una clase. Then the pastor would tell me, you're Y going to yo, give a class. voy a dar una And I clase. was Ok, like, yo la oh, doy la yeah, I'm clase. going to give a class. Yeah, I'll give it. Y entonces, ¿por qué? Porque esa pasión se iba apagando. And why? Because the passion was going down. Porque lo que la iglesia no ha entendido, What the church hasn't muchos no understand, saben, or many don't know, que el primer ministerio que Dios nos ha dado a todos the first ministry that God has es given el all of ministerio us de la reconciliación. is the ministry of the Dice la reconciliation. palabra que Dios nos ha encargado. The word says that God Diga has conmigo, Dios me encargó. give us. Diga fuerte, Dios me encargó. Say it with me. God Ahora give me. voltea al que está a un lado de ti y Turn dile, the one Dios next te to you encargó a and ti. tell him, God give this to you. Y dice, te dio el ministerio And he gave you the de la ministry reconciliación. of the Te dice, reconciliation. no, pastor, yo estoy en la alabanza. But you said, oh no, pastor, I'm No, in the pastor, worship yo soy team. un maestro. Oh, pastor, I'm a teacher. No, pastor, yo soy un Oh, adorador. pastor, I'm a worshiper. O yo estoy en las cámaras. Or I'm in the O cameras. yo hago tal cosa Or I'll do en, such thing en la casa de Dios. in the house of the Y me Lord. esfuerzo y lo hago bien. I work hard and I do it well. Sí, pero porque te gusta Yes, hacerlo. but because you like to do Pero el it. primer ministerio, dice la The palabra, first ministry says the que Dios word nos ha dado a todos, that God has given to es all el of us ministerio de la is reconciliación. the ministry of the reconciliation. Y aunque la palabra de Dios dice And even though the word of God que el says Espíritu Santo instituyó the Holy Spirit en la instituted iglesia in the church a unos to apóstoles, some a apostles, otros maestros, to others teachers, a otros, diga conmigo, a otros to others profetas, diga prophets. conmigo, a otros Say with me, and evangelistas, others, evangelists. diga conmigo, a otros and others pastores pastors y a otros and to others servidores. servers. Pero cuando dice otros, But when it says son others, algunos. means some. Algunos son profetas, Some are prophets, algunos son pastores, some are pastors, algunos son evangelistas. some are evangelists. Pero te hago una
una pregunta. But I ask you a ¿Dónde en question. la Biblia dice tu nombre? Where in the Bible says your name? Dice que algunos. It says that some. Entonces, ¿cómo sé yo y cómo entiendo el llamado que Dios me ha dado How do I know y and el understand the ministerio que calling Dios me ha dado? and the calling that God Si has son ministry God muchos has los given? ministerios, If the ministry are pero many, no especifica quiénes, it doesn't specify porque who, dice a unos, because it says to some. a algunos. To some. ¿Entiende lo que le estoy Do diciendo? you understand what I'm Pero saying? cuando la palabra me habla del ministerio But de la reconciliación, When the word speaks to me of the ministry of the reconciliation, no dice a algunos, it doesn't say some. dice que a todos. It says to all of them. Entonces, el primer ministerio The first ministry que Dios me ha dado that God has given es el me ministerio is the de ministry la of reconciliación. reconciliation. Y ahí no necesito sentir, I don't need to feel porque there. a veces nosotros nos hacemos muy místicos Sometimes we make ourselves so o mystic, confundimos lo que es discernimiento or we get confused with what is discernment, con las emociones y sentimientos nuestros. with our emotions and our feelings. Porque nosotros decimos, bueno, es que yo quiero sentir Because we say, oh, I want to el feel llamado de Dios. the calling of God. Yo quiero sentir, percibir qué es lo que Dios tiene para mí. I want to feel and perceive what God has for ¿En me. qué área es la que yo tengo que servir? What area do I have to serve? Y entonces decimos, yo quiero sentirlo. And then we say, I want to feel it. Pero la palabra de Dios me dice But the word of God is telling que me tenemos un ministerio que cumplir we have a y es ministry el to fulfill, ministerio de la and that is reconciliación. the ministry of their reconciliation. Aquí no hay que sentir, Right here, we don't have to aquí hay feel. que obedecer. Right here, we need to obey. Porque hay muchos que nunca entienden Because there's many that never el understand llamado que Dios tiene para the ellos calling that God has for y le them. andan pegando a todo. And they're hitting Hoy everything. cantan, Today they mañana sing. quieren predicar, Tomorrow they want to preach. mañana son evangelistas, Tomorrow they are mañana evangelists. profetizan, Tomorrow they andan prophesy. profetizando cada cosa. And they're prophesying ¿Por qué no son any other thing. profetas? Because they're Pues not dice, bueno, quiero ver prophets. si soy profeta. But they want to say, oh, I want to try if I'm a prophet. Pero ¿cómo puedo entender y escuchar la voz del Espíritu Santo How can I understand and listen to the voice of the Holy si en lo Spirit que me está hablando claramente if in what He's speaking to me no clearly le obedezco? I don't obey? La pastora compartía hace un momento. That my wife was sharing Es before. mejor la obediencia, It's- diga conmigo la It's obediencia, better the obedience que los sacrificios. than the y sacrifices. si la palabra me dice que me ha dado un ministerio And if the word is telling me that He gave de me la a ministry reconciliación of reconciliation, y yo no estoy funcionando en ese ministerio, and I'm not functioning in that ministry, entonces nunca voy a caminar realmente en el llamado que Dios tiene para mi vida. I'm never truly going to walk in the ministry that God has for my ¿Por life. qué? Why? Porque si yo no aprendo a obedecer a Dios en la palabra específica que Él me está dando, If I don't learn how to obey God in the specific word that He's given me, cómo voy a poder escuchar la voz del Espíritu Santo how can I hear the voice of the Holy y Spirit discernir la voluntad de Dios? and discern the will of God? Porque la palabra de Dios Because the word of God, no es para ver si yo quiero hacerlo. and that's to see if I want to do Porque, it. por ejemplo, a mí me gusta, diga conmigo, a mí Because me by gusta, example, I like cualquiera que sea cantar, whichever it is, sing, predicar preach, o lo que te guste or hacer. whatever you like to do. Pero no a todo le gusta But not everybody el likes ministerio de la the reconciliación. ministry of Ahora the le voy a enseñar. reconciliation, and now I'm going to teach you. Dice, no, es que yo no siento hacer eso. They say, I don't feel to do Pero that. no es si lo sientes. But it's not if you Es que feel es un it. mandamiento. It is a Y commitment. si es un And mandamiento, if it is a tú commitment, tienes que hacerlo, you need to do lo it. sientas o no lo sientas. You have to feel it or not. Y el problema es, And the problem is, escucha esto, listen to this. esto más pasa cuando hay creyentes que han pasado mucho tiempo en la iglesia. This happens more to those believers that have spent a lot of time in O church. tenemos una generación que ha crecido en la iglesia Or we have a generation that has grown y in sirven church en la iglesia and they serve in church. y han aprendido a servir en algunas áreas en su vida, And they have learned how to serve in some areas in their pero lo lives. hacen sin pasión, But they do it without passion. lo hacen sin una entrega We do real, it without a real surrendering. lo hacen solamente por salir el paso, They just do it just because to do it. pero no desean
desean perfeccionarse, but they don't desire to porque perfection no tienen la themselves pasión para hacer lo que están because they haciendo. don't have the passion to do what they're doing. No tienen la pasión para estudiar, para hacer las cosas con They don't excelencia. have the passion to study and do things with excellence. ¿Por qué no tienen la pasión para servir en lo que están sirviendo? Why they don't have the passion to do Porque cuando well yo in what they're tengo la serving? pasión, Because when I have the yo passion, busco perfeccionar el don que Dios me ha dado. I'm looking to perfection at the gift that God Y aunque gave el me. Señor me dio un don para la enseñanza, And even the Lord gave me a gift to teach, yo tengo que enseñar para poder, yo tengo que estudiar I have to study para poder ser un to maestro be able to be a y teacher poder fluir en ese ministerio. and flow in that Y ministry. entre más me prepare, And the more I get entre myself más ready, estudie, the more I entre study, más crezca en el don, the more I grew up in the más gift, voy a ser usado por Dios I'm para going to be servir. used more by the Lord to Pero el serve. problema es que a veces no hay la pasión. The problem is that sometimes there's no Y lo que passion. hago, lo hago solamente para ya salir el paso hoy. What I do sometimes is just to do it to get it Pero over with nunca today. mejoras. But you never get Hay better. músicos que han tocado durante 6, 8 años. There's musicians been playing for 8, 9 Y years. siguen con los mismos errores de hace 8 años. And they're still having the same mistakes like 8 Hay years gente ago. que canta There's people that y sing. siguen igual de desentonados que And hace 5 años. They don't make the tone like the same as 5 years ago. Parece más bien pelea de gallos. It sounds like a ¿Por qué? rooster fight. Porque Why? aunque Dios me ha dado, escuche esto, Listen. me ha dado una herramienta, Even God gave me as a la tool. voz The voice tiene que educarse. needs to be Y educated. si Dios me dio un don para estar como un adorador, And God gave me a gift to be as a yo no puedo worshiper. estar I can be doing that porque es para el Señor. because No. it's for the Lord. O sea, No, yo tengo una voz, tengo una voz potente, I have a loud voice. pero que tenga una voz potente But for me to have a loud no quiere voice, decir que tenga una voz educada, it doesn't have I have educated para voice cantar. to sing. porque si yo educo mi voz, Because if I educate my yo puedo voice, controlar mi I diafragma, can control my puedo diaphragm. controlar mis cuerdas I can vocales. control my vocal cords. Si yo aprendo a posicionar mi cabeza, If I learn how to position my head, puedo dar mejores notas. I can give better notes. Eso se estudia. That is to need to Pero study. si yo no estudio, But if I don't study, entonces nunca voy a poder crecer. I will never gonna be able Le to estoy grow. enseñando que tengo que perfeccionarme, I'm teaching you that I need Pero to get ¿por qué no perfection. lo hago? Why I don't do it? porque no tengo la pasión. Because I don't have Los the que están passion. en las cámaras, Those are in the los que están en el cameras. sonido, Those that are in the sound. tanto tiempo y no crecen. For so long and they don't grow. Siguen en lo mismo. They still in the Y same no thing. avanzan. And they don't Porque advance. no está el interés, la pasión por hacerlo. Because the interest and passion is not there to do it. ¿Por qué? Why? Porque la pasión surge Because the passion comes en el verdadero amor. from the true love. Diga conmigo, la pasión Say surge it with me. The love por el comes. verdadero The amor. passion comes from the true y el love. amor no se manifiesta And love is not en lo que a manifested mí me gusta hacer, in what I like to do, sino se manifiesta but is manifested cuando yo hago when I do lo que Dios me dice que tengo que what God hacer. is telling me that I have to Lo do. sienta o no lo sienta. Even I feel it or not. Y lo hago por amor. And I do it by Y love. cuando yo estoy haciendo, estoy sirviendo en el ministerio When I'm serving in the que Dios me ministry llamó that God called de me la of the reconciliación, reconciliation, entonces Dios me da la pasión y el fuego then God gives you the passion and the para que fire para que yo pueda crecer so I can grow en los dones que Dios me ha dado. in the gifts that God has given Pero me. cuando yo no obedezco lo que Dios me dice, But when I don't obey what God is telling me, ¿cómo quieres how do you crecer want to grow en el don y en el ministerio in que the Dios te ha gift dado? and the ministry that God gave ¿Me you? estás siguiendo? You're following me here? Entonces, gente, ay, voy a orar, prepárate. People say, I'm going to pray. No, get Los ready. músicos a veces están tan desafinados y no dan ni el ritmo. Musicians, sometimes they don't even give the ¿Por rhythm. qué? Why? Porque no Because practican. they don't practice. Diga conmigo, práctica. Say with me, practice. Y si tú quieres aprender a tocar mejor ese instrumento, And if you want to learn how to play tú better that tienes que instrument, estudiar you música. need to study music. Si tú quieres manejar las cámaras, If you want to manage tú the tienes camera, que estudiar fotografía. you need to study Tú tienes que photography. entender las luces. You need to understand the Tú tienes lights. que entender lo que es la You imagen. need to understand what the Si tú image quieres is. estar en el If sonido, you want to be in tú sound, tienes que conocer
conocer You el need sonido, to know the cómo sound, se how comporta, it's para behaving, saber cómo poder to hacerlo. be able to know how to do it. Pero esta pasión surge But this passion comes cuando yo cumplo con el ministerio que when Dios me ha dado. I fulfill the ministry that God has given Por me. eso tenemos muchas personas That's why we have so many people que sirven y lo hacen sin la pasión. that they serve without the passion. Porque, por ejemplo, tenemos músicos, By example, we have o musicians, tenemos líderes, or we have leaders, tenemos we have servidores servers que nunca ganaron un alma. that they never have won a soul. Y el ministerio de la reconciliación And the ministry of the reconciliation, dice, es Dios mismo it is God Himself clamando, rogando a través de nosotros, pleading for us reconcíliense con Dios. to reconcile Es ourselves with decir, God. que Dios mismo God Himself me lleva a clamar con aquellas personas takes me to que call, no plead conocen a with those Dios people that don't para know que se God, reconcilien so con they Dios, reconcile with para God, que se reconcilien con su Creador. so they can reconcile with their Pero Creator. hay muchos que nunca There's many that ganaron un alma. never got Hay a soul. gente que quiere predicar There's people that wants to en esta preach. iglesia y en todas las In iglesias. this church and any other Gente que se church. pelea por el púlpito porque yo quiero predicar. People that fight for the pulpit because Se I want to enojan preach. porque su pastor no me da la oportunidad. And they get mad because the pastor Aquí doesn't no hay give me the oportunidades. opportunity. There's no opportunities Yo me voy here. a otro lugar I donde will- hay oportunidades. I will go to the place where there are opportunities. Como si fueran a meter aplicaciones a ver dónde cae la bolita. It's like if they're putting applications, see that where the ball Pero is. esa gente que a veces quiere, yo quiero enseñar. But those people that say, I want to teach, Tengo una palabra que Dios me ha dado. and I have such a word that God Uy, gave tengo me, una enseñanza, una revelación profunda. and I have a teaching Y and hace a ojos de deep huevo así. revelation. Profunda la Revelation. revelación. Oh, the revelation is so Y deep, yo tengo que soltarlo. and I want Es to más, let go. And hay por ejemplo, líderes en las casas de hogar que no enseñan lo que se les dice que enseñen. there are leaders in the friendship groups that they don't teach what they're Porque telling dices them que to tengo teach. una palabra que Dios me ha dado. Yo la tengo que ser obediente con Dios. Because they said, I have a word that God gave me, and I Y have to be tengo que obedient to God. soltar la palabra que Dios me está And I dando. have to say the word that God has given ¿Ah? me. Y por ejemplo, Right. hay gente que quiere profetizarle y ponerle manos a todos. And there's people that wants to prophesy Ay, and sí, put yo their tengo hands que on ser everybody. obediente. Es más, hay gente There's people que se levanta en medio y interrumpe una predicación, una that enseñanza. they raise up in the middle and they Oh, interrupt their teaching. Espíritu Santo me está hablando. The Holy Spirit is talking to me. Y yo no puedo detener, tengo que ser obediente al And I Espíritu can't Santo. hold and I need to be obedient with the Holy Y hay Spirit. que ser obediente al Espíritu And we Santo. do need to be obedient to the Pero Holy primero Spirit. tienes que obedecer a la palabra que Dios te está dando. But first you need to obey the word that God has Porque given ¿cómo you. podemos creer a una persona que es rebelde How can we believe a y que rebellious no hace lo person que Dios le dice que haga? and they're not doing what God is telling creer them que to Dios le do está hablando? and believe that God is ¿Me speaking estás to them? siguiendo? You follow me? Entonces realmente ese discernimiento That discernment es perfeccionado is perfectioned cuando yo camino en obediencia. when I walk in obedience. Entonces, el ministerio de la The reconciliación ministry of the reconciliation no es una opción para nosotros, is not an option for es us. un mandamiento, It is a y commitment. como es un mandamiento, And when it is a es una commitment, orden que Dios nos está dando. it's a command ¿Cuántos that God is dicen giving amén? us. How many can say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahora, vaya conmigo por favor Let's go to en Colosenses. Colossians. Gracias. Colosenses capítulo 1, verso 19. Colossians chapter 1 verse 19. Dice la escritura, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. He says he gave us the word of reconciliation. Verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que en 21. otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces dejamos de ser enemigos de Dios We stop being enemies of God por la reconciliación que Jesús hizo. by the reconciliation Diga that God conmigo, Jesús quitó la enemistad. did. Say with me, Jesus removed their No sé enmity. si lo sepa o no lo I sepa, don't know if you know it or not. pero dice la palabra que nosotros
antes de Cristo, The word says that éramos before Christ, enemigos de Dios. we were enemies of God. Aunque hay gente que dice, no, yo sé que Dios es el jefe, yo me cuadro con Dios. Even though that there's people that say, oh, I know that God is the boss. Pero and la I'm palabra right there dice with que them. éramos enemigos de Dios. But God, the word says that En we were nuestra enemies mente y of nuestros God pensamientos. in our mind, our thoughts. Pero dice la palabra que Dios nos reconcilió But the word says that God por la reconciled us sangre de Jesucristo. through the blood of Y Jesus ahora Christ. tengo paz para con Dios. And now I have peace Diga with conmigo, God. tengo paz. Say with me, I have peace. Ahora, hay una diferencia There's a difference entre que dejemos de ser enemigos de Dios between stopping being enemies of God y seamos verdaderamente amigos de Dios. and to become His friends. Como esa persona que le caía mal, no voltea a ver a nadie, por favor. Like the posters that you didn't like before, please don't look at De anybody. su familia o del Or trabajo. people from your job or your Y bueno, family. total, dejan de pelear. And they stop fighting. Ya hay paz entre There's ustedes, peace among you now. pero no se hablan. But you don't speak to each other. Que se haya quitado el pleito For the fight to be y la removed enemistad, and the enemy no quiere decir que seas amigo de and aquella friendship, persona. that doesn't mean you are ¿Me his estás friend of siguiendo? that person. You La follow me? palabra dice que Dios nos ha reconciliado, The word says that God Quitó la reconciled enemistad. us. He removed the pero enmity. Dios quiere que nosotros seamos amigos de But Dios. God wants us to be No friends of solamente God. que no seamos enemigos, Not just to be his porque la enemies. palabra de Dios dice Because the word of God says que le creyó Abraham a Dios that Abraham believed God. y le fue contado por justicia And it was counted to y as fue righteousness. llamado amigo de Dios. And he was called friend of God. Y como fue llamado amigo de Dios, And because he was called friend of dice God, que Dios le dijo, ahora serás bendecido it says that God told him, you will be y te blessed now. bendeciré y serás bendición. And I will bless you and you be all Y en ti blessing. bendeciré a todas las familias de la And tierra. I bless all the families of earth ¿Por on qué? you. Why? Porque Abraham era amigo de Dios. Because Abraham was ¿Me está friend of siguiendo? God. You follow Ahora me? vaya conmigo en Juan capítulo 2, verso 4. Primera de Juan capítulo 2, 1 John chapter 2, verso 4 al 5. verse 4 to 5. Lo voy a leer en la traducción lenguaje al día. New Living Translation. Verso 4 dice, Verse 4. si alguno dice, yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. ¿Lo tiene? You have it. Uy, no sé, cuando empecé a decir es un mentiroso, When I cerraron la started Biblia y dijo, no lo encontré. to say he's a liar, you close Verso your Bible. 4, mire, Verse dice, 4. si alguno dice, yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras ama como Dios ama. Dice, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿Cómo nosotros estamos seguros que somos amigos de Dios? How can Ahora, we be sure that we're Le voy a friends of decir God? algo que tal vez no le guste, pero es una realidad. I'm going to tell you something that you may not like, but it's a reality. Que aunque todos dicen ser amigos de Dios, Even though everyone says to be friends of no God, todos son amigos de Dios. not everyone is friends of Así God. como un día te diste cuenta que todos los que te decían, soy tu amigo, Just like one day you find out that people will y tell un you, día I'm te your diste friend, cuenta que no todos eran tus amigos, and ¿verdad? one day you find out that Bueno, not everybody was your friend, Dios right? dice, ¿cómo te das cuenta si realmente eres amigo de Dios? God is telling you, how can you tell if you're truly friend Cuando of tú God haces lo que Dios te ordena que hagas. when you do what God is telling you to do? Si estás haciendo lo que Dios te está ordenando, If diga you- conmigo ordenando. If you're doing what God is Diga commanding conmigo ordenando. with Entonces me, tú commanding. puedes estar seguro que eres amigo, amiga de you, Dios. you can be sure that you're a friend of God. Pero si tú no obedeces lo que Dios te está But if diciendo, you're not obeying what God is telling dice you, la palabra, the word no says, el pastor Carlos, not Pastor Carlos, la palabra dice que eres un mentiroso the word says that you're a liar porque no obedeces a la verdad. because you don't obey to the truth. Ahora la palabra dice que Dios nos ha dado ese ministerio a todos. Now the word says that God gave us the ministry Y to no es como everybody. si yo siento que lo quiero hacer o no siento que lo quiero hacer. And it's not like if I feel to do it or Yo not. siento que quiero cantar. I feel like I want to sing. Bueno, canta si lo sientes, We'll sing if you feel pero it. obedece lo que Dios te está But diciendo. obey what God is telling Porque you no to. esperes que Dios te levante Don't wait for God to lift you up en el área que tú estás sirviendo in the area where you're serving cuando tú no le obedeces en lo que Dios te está when you diciendo. don't obey in what He's telling you to. Porque la unción en nosotros crece Because the anointing grows on cuando us nosotros caminamos en when obediencia. we walk in Y
obedience. Diga conmigo, la unción Say with me, crece. the anointing grows. Entonces crece la unción, The anointing grows. crece la The gracia grace grows. cuando nosotros When we estamos obedeciendo a are Dios. obeying God. Dios nos da mayor gracia God gave us greater porque grace tenemos gracia para con Dios, because we have grace with y God, como tenemos gracia para con Dios, and because we have grace with God, Dios nos da gracia para con los God hombres. gives us grace Bueno, with es que a men. mí me gusta predicar. I like to preach. Sí, pero cuando predicas, Yes, but when you en vez preach, de sanar, descompones todo. instead of healing, you destroy everything. Y entonces, en vez de que la gente se sienta bendecida, And instead of people feel la blessed, gente se enoja y se siente ofendida. people gets mad and they feel ¿Por qué? offended. Why? Porque no tienes la gracia para hacerlo. Because you don't have the grace to do it. Puedes tener el don, You can have the gift, pero no tienes la gracia. but you don't have the grace. ¿Por qué no tienes la gracia? Why you don't have the grace? Porque no te sujetas a la palabra que Because Dios te está dando. You don't submit to the word that God is giving you. Porque, a ver, si mi hijo viene If my son comes y yo le doy una orden, and I give him a command, tienes que hacer esto, you need to esto, do this, esto, this, and y this, nunca me and obedece, he never obeys, siempre va a ser mi hijo, he's always going to be my pero no va a son. tener gracia But cuando he's venga conmigo. not going to have grace Es when he decir, comes si to viene y me. me dice, If he comes and quiero tells me, unos tenis, I want new shoes, quiero esto, I want this, yo le voy a decir, los que tienes están muy buenos. I'm going to tell them the ones that you Pero no have te are voy a very comprar good, nada más. and I'm not going to buy you ¿Por anything qué? else. Why? Porque no obedeces. Because you don't obey. No hay gracia. There is no grace. Entonces, cuando yo obedezco lo que Dios me está When I diciendo, obey what God is telling me, yo crezco en gracia para con Dios. I grow in grace with No God. puedo crecer en gracia para con I Dios cannot grow in grace with si yo no God le estoy obedeciendo lo que Él me dice. if I'm not obeying what He's telling No me. esperes que Dios te trate como un amigo Don't wait till God treat si you as no a friend obedeces las órdenes que Él te if está you don't dando. obey the commandments that He's Pero si giving yo le you. obedezco, But if I obey crezco Him, en gracia para con Dios, I grow in grace y with esa God, gracia and that grace me da gracia para con los hombres. gives me grace with Y men, no solamente la gracia, and not just the grace, sino que la unción crece en mí but the anointing grows in me para poder hacer la voluntad de to Dios. be able to do the will of Pero God. ¿cómo viene todo la gracia y la unción para poder crecer en el How ministerio? does the grace and anointing comes to be able to grow in the ministry? Cuando yo obedezco lo que Dios me está When hablando. I obey what God is speaking Por eso to hay me. muchos que tienen dones, That's why there are many with gifts que tienen que Dios les ha dado un that God ministerio, gave them a ministry, pero están como un carro en el fango patinando but they're like a car in the mud, y just no avanzan. running and they don't ¿Por qué? advance. Why? Porque en lo que tienen que obedecer no Because obedecen. what they have to obey, they Entonces don't no obey. tienen la gracia, So they don't have the grace. no tienen la unción They don't have the anointing, y entonces no pueden avanzar. and they cannot Ni advance. siquiera tienen la pasión. They don't even have the No se passion. preparan, They don't get ready. no They don't prepare estudian themselves. They don't para study crecer en el don que Dios les ha to dado. grow in the gift that God gave ¿Por them. qué? Why? Porque en lo que tenemos que obedecer no lo Because hacemos. what we have to obey, we don't do Entonces el it. error que como iglesia hemos The cometido mistake that we as church has done, es que nos hemos dedicado we have a dedicated hacer lo que nos ourselves gusta hacer, to do what we like to pero do, no hacemos lo que Dios nos pidió but we hacer. don't do what God asked us to do. Otra vez lo voy a I'm decir. going to see it again. Como iglesia nos dedicamos a hacer, As church, we dedicate Lo que nos ourselves gusta to do hacer, what we like pero to no do, lo que Dios nos pidió but hacer. not what God asked us to do. ¿Todavía está acá? You still here? Amén. Amen. Uy, esta vez no escucho, creo que la predicación va bien porque no escucho amén. I feel like the preaching is going well because I hear no Antes me amen. preocupaba cuando toda la iglesia estaba silencio. I will worry before when the church was silent. Pero mi pastor me enseñó, me dijo, no, Carlos, ahí es cuando la iglesia está And escuchando. my pastor teach me that that's when the church is listening. Entonces, la palabra de Dios dice The word of God says, que en primera de Juan 2:9, first John 2:4, que ahora somos amigos de Dios. now we are friends of God. Pero también dice la palabra que somos embajadores de Cristo. But the word also says that we are Diga conmigo ambassadors of Christ. embajadores. Say with me, ambassadors. Un embajador es un ciudadano del reino de Dios, An ambassador is a citizen of the kingdom of enviado God, con la autoridad de Cristo, sent with the authority of que Christ, tiene una misión y una asignación who, específica. who has a specific mission ¿Cuál and es esa assignment. misión? What is that mission? Es el mensaje de salvación que Dios nos ha dado. Is the message of salvation that
that God gave us. Entonces el mensaje que compartimos The message that we share no busca convencer a la gente con palabras humanas. is not seeking to confuse people La with palabra de words. Dios dice que es Dios mismo hablando a través de nosotros. The word says it's God Himself speaking Diga through conmigo, cuando yo hablo, us. Say it with me. When I la speak, palabra the word Dios is mismo está hablando. God Himself is A ver, por speaking. favor. No le hace que terminemos la próxima semana. It doesn't matter if we finish next week. Quiero profetizar I want to prophesy, y no le pego ni nada, le atino. and I don't Este, hit nothing. todo que según yo profetizo, pero no le atino a nada. Supposedly I prophesy, but I Me las don't get invento. nothing. I just Quiero invent things. enseñar, I want to teach, Pero siento que no fluyo. but I feel like I don't flow. Me trabo. I get stuck. Yo estudié mucho, And I Diga studied too conmigo, much. estudié. Say with me, I Me studied. preparé, I got ready. pero a la hora But at the todo se me time, borró. everything ¿Le ha erased from my pasado a head. usted? Has that happened to ¿Sí le you? ha pasado? Yes. Que si ya estoy preparado, ya estoy They say, preparado. "I'm ready, run, I'm run, ready, run, I'm ready." run. Y cuando va a hablar, And when you're going to no le speak, sale nada. nothing comes out. ¿Por qué no le sale nada? Why nothing comes Y out? voy a predicar. Oh, I'm going to Y preach. tengo un mensaje. And I have a message. Y lo siento And I feel poderoso. that it's so powerful. Pero cuando habla, But when you nadie speak, te entiende lo que estás hablando. nobody understands what you're Así saying. que hablas como You trabalengua. speak like a tongue twister. Y te paseas por toda, desde Génesis hasta Apocalipsis y de regreso. And you go from Genesis to Revelations and come Pero de back. todo lo que hablaste no quedó nada. And everything you spoke, ¿Por nothing qué? stay. Why? Porque cuando nosotros hablamos, Because profetizamos, when we speak and prophesy, tiene que ser la voz del Espíritu it has Santo. to be the voice of the Holy Cuando yo Spirit. enseño, When I teach, tiene que ser el Espíritu Santo it has to be the Holy enseñando a Spirit través de mí. teaching through Cuando me. predico, When I tiene que preach, ser la voz de it Dios has to be the voice of predicando God a través de mí. preaching ¿Me estás through me. siguiendo? Are you Y following así me? en todos los I ministerios. like that in all O yo ministries. estoy en la consolidación. Oh, I'm in No consolidation. consolida nada. You don't consolida. consolidate Hoy la nothing. gente no quiere nada, la Oh, gente está dura. people doesn't want anything. La They're so gente se va a ir hard. al infierno, And they're going la to go to gente, hell porque no quiere nada. because they don't want No, anything. es que todo lo que habla Everything you speak, no consolida. they don't ¿Por qué? consolidate. Why? Porque nosotros estamos esperando Because we are que Dios waiting nos respalde con su voz aquí. for God to back us up with His voice las cosas right que here hacemos. in the things that we do. Los que cantan. Those that sing. Oh, es que yo quiero que el Oh, Espíritu Santo, I want the Holy cuando Spirit. yo cante, los When I corazones sean sing, their quebrantados, hearts can be haya broken sanidad. and healings can be Entonces there. están durmiendo, And bostezando. everybody's sleeping and ¿Por yawning. qué? Why? Porque queremos que Dios hable aquí, Because we want God to speak pero here, donde Dios dice que Él va a hablar, But- rogar a través de but nosotros, where God is going to speak through us es and en put la it through us palabra de is reconciliación. in the word of Cuando reconciliation. yo abro mi boca, When I open my mouth, ya no soy yo. it's not me Es anymore. Dios mismo hablando al corazón de esa God gente. Himself speaking to the Es, heart of those es people. Dios redarguyendo el It's corazón. God getting to Es the el heart of the Espíritu people. Santo It's the Holy convenciendo de Spirit, pecado. convincing people Por of eso un sin. asesino. That's why a Por eso un killer. narcotraficante. That's why a drug Por dealer. eso un pandillero That's what a gang puede member. convertirse a Cristo. They can turn to Christ. Porque cuando oye la voz de Dios Because when they listen to the voice a of través de God esa hermanita through the little o ese sister hermanito or that brother que no fue al instituto that they didn't went to bíblico, the biblical que no acabó institution, la escuela that de they ministerio, didn't finish the school pero ministry, que habla la palabra de but they reconciliación. speak the word of Y entonces reconciliation, habla and then they y Dios speak, quebranta los and God corazones. breaks the hearts. Las almas vienen a The Cristo. souls come to Pero Christ. ese mismo But that Dios same que está hablando God that is es el speaking Dios que me va a is respaldar the God that is going to cuando back yo me up predique a las when I multitudes. preach to the multitudes. Si aprendo If I a learn obedecer a Dios how to aquí, obey God right here, dice Dios mismo clamando, God Himself pleading, reconcíliense con la voz reconciled, de Dios the voice of God hablando, speaking, reconcíliense con reconcile Dios. with God. Entonces la gente se then reconcilia. people will Y reconcile. luego, ¿qué hacemos con And ellos? then what we do with them. Porque que dijo, vayan y hagan discípulos. Because He said, Dijo, go and make prediquen el disciples, evangelio preach the gospel, y hagan discípulos. and make disciples. Pero no podemos hacer But we discípulos cannot make disciples porque no tenemos esa voz. because we don't have that La voz voice. la tenemos We have the voice cuando aquí when right here estamos hablando el we are evangelio. speaking the Dios gospel. mismo está hablando. God Himself is Y speaking. cuando yo tengo que enseñar, And when I need to teach, yo tengo que I discipular, need to disciple, yo tengo que llevar esa reunión de I need amistad. to take the friendship Aquí está reunion. la gracia de Dios. Here is the grace of Aquí God. está la voz de Dios Here is hablando. the voice of God Cuando speaking. yo hablo, When I speak, yo no necesito luces de I don't need colores. Yo no color lights. necesito efectos de I don't need sonido. effects of Es más, sound.
No Me, necesito micrófono. I don't need a microphone. Yo hablo fuerte y I suelto. speak loud and ¿Sabe believe. por qué? You know why? Porque cuando tú haces lo que Dios Because te when you dice, do what God is Dios telling te you to do, respalda. God backs you up. Dicen unos, ay, es que aquí no se mueve la Some say presencia. the presence of God Porque doesn't yo move here. quiero que Alan venga con la guitarra. Because I want Alan to come with the Yo guitar. no necesito a Alan I don't need que, Alan para que la presencia venga. for the presence to La come. presencia de The Dios presence acompaña of God comes a una persona que to aprende a obedecer the a people Dios. that learns how to obey God. Yo traigo la I presencia de bring the Dios. presence of Y God. cuando yo hablo, And when I speak, entonces los corazones then son their tocados. hearts are touched. ¿Por qué? Why? Porque Dios respalda mi Because palabra. God backs up my Pero word. no porque soy el pastor. Why? Because I'm the pastor. Sí, hay quien quiere ser pastor, nunca ganó un alma. There's people that wants to be a pastor and never won a ¿Cuándo soul. me va a enviar? When is he going to send me? ¿Cuándo ganaste un alma? When did you want a single ¿Cuándo soul? discipulaste When una did alma? you disciple a soul? Oh, sí, yo gané un Oh, alma. yes, I won a soul. Tienes 15 años de You cristianos y have trajiste uno a la 15 years of iglesia. Christian and you have one soul in the church? ¿Qué pasó los otros? ¿Cuántos días tiene el año? How many days does the year have? 322. 322. Ah, creo que estaba dormido. No, I ¿Cuántos wanted to think tiene? you were sleeping. 365. Y en un 365. año solamente And trajiste uno. in a year you only brought Y one. tienes 15 años. And you were Y 15 entonces, years in oh, church. yo soy todo un I'm profeta, such soy a el apóstol, prophet, I'm soy the el apostle, pastor. I'm the Y pastor. raca, taca, And taca, taca. Primero ve y gana almas. First go ahead and win para souls. que Dios te suelte For el what? micrófono. So God can give you the Primero ve y microphone. predica en First, las calles. go ahead and preach in the streets. Levanta púlpitos en los mercados. And stand pulpits in the Levanta markets. púlpitos para Stand predicar en el pulpits hospital. to preach in the Porque hospitals. todos quieren predicarle a la Because gente que está everybody sentada. wants to preach to the people that Pero are nadie sitting quiere down. predicar en la But prisión. nobody wants to preach in ¿Ah? this prison. Porque cuando se trata de Because when it is about servir, que todo mundo los vea, serving that everybody ahí can see vienen them, todas las hermanas bien all the pintadas, bien sisters come arregladas. with Gloria a makeup Dios. and Gloria very a Dios. nice. But glory to Vienen God bien for that. pintadas, They bien have arregladas. makeup and very Porque van a nice. ministrar en el Because altar. they're going Qué to minister bueno. in the altar. It's so good for that. Pero son tan especiales But they're so que special cuando hay que meterse that when we need to go in en medio de la inmundicia, the middle of the dirty en lugares filthiness, en lugares donde hay in drogadicción, places where there's donde drug, literalmente tienes que levantar el pie para poder pasar. where you literally need to put up your foot to Ahí you no can llegan go. los perfumados. The ones we ¿Ah? perfume don't go Ahí in no there. llegan los de pestañas largas. Those with their eyelashes. Ahí no llegan las all hermanas de extended. tacones. The sisters Dicen, with high heels don't get there. no, es que yo They soy say, una no, reina del I'm a Señor. queen of the Yo Lord. no estoy llamada para eso. I'm not called for that. ¿Entiende lo que le estoy Do diciendo? you understand what I'm saying? Entonces hay quien quiere que Dios lo levante, There's people that want pero them no está en to el lugar de la God necesidad. to lift them up, but God, Y lo they're que not in the Dios place of quiere need. And what God wants es que nosotros le it's for us hablemos la palabra de to speak the reconciliación. word of Porque reconciliation. escuche esto. Because listen to this. Jesús ya hizo lo que tenía que Jesus hacer, did what he needed to do. pero solamente falta que nosotros hablemos But he's only missing for para us que el to mundo speak se reconcilie so con the Dios. world can reconcile with God. La razón por la cual la gente The no viene reason a Cristo why people don't come to Christ no es porque no sea tiempo. is not because it's not time. Y es una mentira And del that diablo que tú te has It's a creído. lie of the devil that you have believed. Y la iglesia repite tanto esta The mentira church repeats this lie so much para justificar to su justify desobediencia. their disobedience. La gente no quiere. People don't La want gente to. está dura. People are El duro hardened. eres tú. Their heart when Tu it's corazón you. es el que está Your duro. heart is the one that is hard. Porque Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Because Jesus did what he had Solamente to falta do. que tú abras tu boca It's only missing for para you que to el mundo open se your mouth reconcilie con so Dios. the Dale world un can aplauso al reconcile with Señor. God. Give a loud applause to the Lord. Hechos capítulo 16, verso 14. Acts 16, Hechos 14. 16, 14. Una mujer Acts 16, llamada 14. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ponga atención. Pay attention. Pablo estaba hablando.
Paul was speaking, el mensaje de salvación, this message of y salvation. dice que Dios tocó el corazón de esta mujer, And it says that God touched the heart of abrió this woman, diga conmigo, abrió su corazón. opened her heart. ¿Quién es el que abre el corazón de las Who's personas? the one that opens the heart of the Es people? Dios. It's God. Pero te hago una But pregunta. I ask you Si a Pablo question. no hubiera estado en ese lugar, If Paul wouldn't be in that el corazón place, de esta mujer se hubiera abierto al evangelio. would the heart of this woman will open to the gospel? Dios abrió. ¿Cuándo abrió? When did it Ay, es que open? yo estoy esperando que Oh, me caiga la I'm waiting for revelación. the revelation to Que come Dios to me me. diga que cuándo es el tiempo. So God can tell me when Cuándo is la the tierra está time. lista. When is the Porque land aquí ready? tengo el super Because I mensaje. have such a message right here. El corazón de la gente no se abre. The heart of the people Está do not cerrado. open. It is closed. Pero cuando tú sueltas But el when evangelio, you release the Dios gospel, abre su corazón. God opens En ese their hearts momento. in that moment. Si Pablo no hubiera If estado en Paul ese wouldn't momento, have been in that esa moment, mujer y toda su that familia woman and her family nunca hubieran conocido a will Cristo. never knew Christ. Pero el corazón de esta mujer But the se heart abrió of this woman porque opened Pablo habló la because palabra. Paul spoke Y the como word, la palabra and de because Dios the word of God estaba en la was atmósfera, in the Dios atmosphere, tuvo que abrir el corazón God needed to open her para que heart toda la familia for recibiera her whole salvación. family to receive salvation. Diga conmigo, Dios Say abre el with me, corazón. God opens the heart. Si yo abro mi boca. If I open my mouth, Los corazones de la gente no se the abren hearts of people si don't tú no open. abres tu If boca. you don't Dale open un your aplauso mouth, al Señor. give an applause to the Lord. Romanos 8:19. Romans 8:19. Romanos 8:19 al 22. Romans 8:19 to Porque el 22. anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue 20. sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la 21. creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque 22. sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. La palabra dice que la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. The word says that God, the creation is Dice la escritura wanting que for la the word of God. creación está con dolores de parto. This Alabanza, ¿me ayuda, por scripture favor? says that the earth is with pains of La birth. creación dice que la creación que fue sujeta a vanidad Creation that was submitted to vanity a causa de aquel que la sujetó. because of the one that hold it. La creación está gimiendo Creation is calling out. como una mujer con dolores de parto, It's growing like a woman porque with la pains of creación birth. quiere ser liberada. Creation wants to Diga be conmigo, set la free. gente quiere ser Say liberada. with me, people wants Esa to be gente set que free. tú ves atada, Those people that you esa see gente bound, quiere ser those liberada. people want to be delivered. Y dice que la creación está esperando It says the creation is waiting para que los hijos de Dios se for the manifiesten, children of God to be manifested. para que sea liberada a la gloriosa libertad. So they can be set de los free hijos to de the Dios. glorious. ¿Cuántos han sido liberados God. por la sangre How de many Cristo? have been set free by the blood of Christ? No, a mí se me hace que 2, 3 todos están I bien think that atados. only 2 or 3 ¿Cuántos are han bound. sido libres? How many have been ¿Cuántos free? son libres? How many are free? ¿Cuántos la gloria How de Dios many se ha does derramado sobre ustedes? The glory of God has poured over you. Entonces debes de creer Then you need to que believe si Dios te hizo libre a ti, if God made you free, la creación va a ser liberada creation is going to be set cuando tú free te manifiestes como hijo de when Dios. you manifest yourself as No a nos son of God. manifestamos encerrados en la We don't iglesia. manifest ourselves close in the church. Otra vez, no nos manifestamos cuando estamos encerrados en la iglesia. We don't manifest No when nos you're close in church. manifestamos cuando adoramos a Dios. We don't manifest when we praise No nos God. manifestamos cuando ofrendamos y diezmamos. We don't manifest when we Nos give tithes and offerings. manifestamos We manifest para liberar la creación to set the creation cuando free nosotros llevamos el when evangelio we take the gospel. y el mundo está esperando que world nosotros nos Is manifestemos. waiting for us to be manifested. Las naciones están The esperando. nations are waiting. Entonces créelo, iglesia, Believe it, church, que en este tiempo that in this time, cientos y miles de personas hundreds and thousands van a of venir a people los pies de are going to Cristo. come to the feet of Christ. Van a ser liberadas They're going to be set y free. van a They're ser gonna liberadas de las set- tinieblas released from the y darkness. cientos de And familias van a venir a la hundreds iglesia. of families are going to come to church. ¿Por qué? Why? Porque Dios lo dijo. Because God said it. Porque Dios quiere liberarlas. Because God wants to set Pastor, them es que free. usted no sabe. Pastor, you don't No, know. tal vez yo no sepa. Or maybe I don't Pero know. Dios sí lo sabe. But God does know. Y Dios sabe And He knows
que el evangelio, that the gospel, que la palabra que ha puesto en tu corazón that the word that He has put in es your tan heart poderosa is so que powerful puede liberar that can a set aquella free persona que esté atada. to the people that are Pero todo lo bound. que tienes que hacer But all you need to es do creer lo que Dios ha is depositado en to ti. believe what God has put in Tienes you. que atreverte You need to dare a pararte yourself, enfrente de challenge aquellas yourself, personas and stand before those people y ver cómo Dios and see how hace God la obra maravillosa makes the great cuando tú abras tu boca. work when you open Te your vas a mouth. desconocer. You're gonna Y vas a decir, you're ¿de not dónde me salió recognize todo yourself, esto? and you're gonna say, where all ¿Cómo this le comes dije from? todo esto? How did I say all of Es this? más, Even more, cuando tú estés hablando, when you're speaking, tú vas a creer que es una palabra you're sencilla, gonna believe that it's such an pero la gente va a ser quebrantada it's a word where people are gonna y be va a estar broken llorando and they're gonna be crying porque va a estar escuchando la because voz they're de gonna Dios. be listening to the voice of Pero tú God. tienes que creer, But you need to believe porque hay algo maravilloso que because Dios quiere there hacer is en este something tiempo. wonderful that God wants to Amén. do in this time. Amen. Termino en esta escritura. I'm gonna finish in this scripture. Romanos 10:13 Romans 10, al 13 17. to 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Di, todo el que Say invocare. with me, all those who call. Entonces, el evangelio y la salvación no hace acepción de personas. The gospel doesn't make exception of people. Si el rico cree, If the rich Si el pobre believe, cree, if the poor si el believes, drogadicto, if the drug si el addict, asesino, if the killer, si la persona que tú murderer, quieras if the person that you cree, love believes, invoca el nombre del Señor, call out the name of God, esa the Lord, persona será salva. that person will be Si tu saved. familia cree, If your family believes, tu familia va a ser salva. your family will be safe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han 14. creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y como dice, ¿y cómo 15. predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. The good news of salvation. Dice la palabra que la gente quiere ser liberada, The word says that people want Y la to be gente va a delivered, creer, and people are going to pero believe, no hay quien les predique. but there's no one to preach to them. Y si tú quieres que tu familia se convierta, And if you want your family tienes to que be dejarlos de converted, invitar a la you iglesia. need to stop inviting them to church. Pastor, ¿qué no es ser el sentido? Pastor, isn't that Ven what conmigo a la it means? iglesia. Come with me No. to church? No, Ese es el problema. that is the problem. Que tú quieres meter a la gente en You una iglesia, want to take people pero to a Dios no te church. mandó meter a la gente en una iglesia. God didn't send you to put Te people mandó in a the church. predicar el He evangelio. sent you to preach the Y cuando gospel. tú le hables And el when evangelio, you speak ¿cómo the creerán? gospel, how are they going to Ay, believe? es que no quieren, pues si Oh, no they les don't want predicas, to. If you don't preach to them, ¿cómo van a oír? how are they going to Ahí hear? donde están, Right there where they are, sentado en la calle, sitting down on the street con la caguama en la mano, with their beer in their o hand, con el cigarro de marihuana, or with their en la mano. cigarette of marijuana Ahí in their le hand. predicas. You're going to preach them Ahí right le there. hablas. You're going to speak y to them vas a right ver que there. hasta la borrachera se le And you corta. will see that even the ¿Por qué? drunkenness cuts off. Porque para Why? poder creer Because to be able to believe, necesita quien le you predique. they need Pero si someone no to vamos preach. a But predicar, if we're not going to preach, Entonces no van a creer. then they're not y going no to se van a believe. And they're convertir. not going to turn to Debes de God. dejar de You invitar a la need gente. to stop inviting people to church. Predícales el evangelio Preach them the y ellos van a gospel. venir detrás de ti And a la they iglesia. are going to come behind Esa you es to la church. diferencia. That is the difference. La diferencia es que queremos que el pastor The difference we want haga is lo that que Dios te mandó a hacer a we ti. want the pastor to do what God Yo sent tengo un you to llamado, do. I have a calling. Pero Dios te dijo que tú tienes el ministerio de la But God reconciliación. told you you have the ministry of Entonces reconciliation. dejemos de ser tan religiosos. Let's stop being so religious. Caminemos en la verdad y en And la let's palabra de Dios. walk in the truth and the word of God. Esto no es para los que fueron al ministerio, This is not for those that al went to the instituto. ministry, to the Esto es institute. para ti, This para is for ti you, y para for ti, you, para and todos for you, nosotros. for all of us. Aquí no es una bolita que yo, ay, es que el hermano ora muy bien. This is not a book Déjalo for those. que ore. The brothers Ora y pray no so pega good. ni una, pero He tú prays predicas la and don't hear palabra. nobody, but you preach the Ah, word. es que él tiene mucho Oh, tiempo. he has so much Tiene time. mucho He tiempo. has a long Tiene time. mucha He teología. has so much theology, Nada de but revelación. no revelation. You Ve y predica. go ahead and Pero si preach. yo tengo un mes que But llegué a if la I iglesia, only have a no month here importa in si church, llegaste it hoy. doesn't matter if you got here Si tú today. llegaste hoy If you got here y tú haces today lo que Dios te and you dice, do what God is telling Dios, you la to voz do, de Dios va a estar the en tu voice palabra. of God will be in Ahí your está el word. endemoniado There Gadareno. is the possessed man of Estaba God. endemoniado He was y al possessed. al siguiente minuto And in the next y era un minute, he evangelista. was already an evangelist. Ahí estaba la mujer
samaritana the Samaritan woman. estaba ahí She was y right después there. de un minuto And after a minute, era un evangelista she para was toda Samaria y an la mitad de evangelist for Samaria all creyó Samaria, and all por Samaria la believed palabra que salió de because su boca. of the word that came out of her ¿Cuál mouth. estudio tomó? What study did ¿A she qué took? instituto fue? What institute did she No, went to? no eras discípula de Jesús, She wasn't a disciple of pero en Jesus. ese día fue, But in that day she en went. ese día recibió And that day salvación, she received en salvation. ese día fue And liberada, that day she was ese delivered. día regresó a la That day ciudad she went y a back to todo the mundo city le dijo, ¿qué and she crees? told everybody, what Ahí do- está uno que se me hace guess que es what? profeta, ven, There's a acompáñame. man that thinks Uy, it's a mira, prophet. Come to me. qué mal andas. Oh, look, Yo you're estoy the seguro way you que el are. que me liberó a mí te puede liberar I'm a pretty ti. sure that the one that delivered me Hoy, can deliver you. mira tú cómo, Oh, look. yo sé que Dios puede hacer la obra I know God contigo. can do something with you. A ver, ¿qué es lo que la Biblia? Yo no sé qué es lo que dice I la don't know Biblia, what the Bible pero si says. lo hizo But if conmigo, he did it with hay me, uno que me there is rescató, someone that hay uno saved que me me, salvó rescued me, there's y someone te that puede, saved y me. puede hacer lo And he mismo can do contigo. the same with you. El hombre que era The ciego man that was blind, y entonces era ciego and he was y blind, Dios lo sanó. and God healed Jesús, him. diga conmigo, Jesús lo Say sanó. with me, Jesus healed him. Y entonces después vinieron los fariseos. And later the Pharisees Decían, came. ¿quién te sanó? Who ¿Tú healed ¿En qué you? autoridad lo hizo? With what authority did Yo he no do sé it? nada. He said, I don't know Yo anything. solamente sé que I era just ciego know y que that ahora I veo. was blind and now Y I ahí can más see. yo no sé nada. And from there on, Y I yo don't know cuando abrí anything. los ojos, And when I opened my Él eyes, estaba enfrente. he was right there in front Él of me. fue el que lo hizo. He's the one that did ¿Cómo it. lo hizo? How did he do it? ¿En qué autoridad? In what authority? ¿Con qué no? Yo With no what name? entiendo I nada de don't eso. understand any Solo of that. sé I just que know era ciego y ahora that I veo. was blind and now I can Yo see. Me, solo sé que era un drogadicto. I know that I was a drug Solo addict. sé que estaba I destinado a know that I morir was en la calle. destined to die in Solo the sé que a los streets. 19 I know años that when I was vomitaba 19 sangre years old, I was por throwing up tanto blood alcohol que for so much consumía. alcohol that I was Y lo drinking. único que And the entendía only thing that I es que understood Jesús me sanó is that Jesus y heals que me. Jesús rompió And that toda Jesus adicción en broke mi vida. all addiction in my Y life. desde ese día And from that day le on, dije a Noemí, I told Noemi, vamos a predicar. we're loco. gonna preach, and she said, No you're sabes crazy. predicar. You don't know how to Y preach. sí, es cierto, no sé Oh, that is true. I predicar. don't know how to Y preach. fui con el pastor, le And I dije, went with the "Démenos pastor and I said, unos trataditos. give me some Y entonces flyers. había una campaña And there was an evangelística. evangelistic campaign. Vinieron evangelistas de todo el país. Evangelists from the whole country came. 45 días de campaña 45 days of campaign. en medio en el centro de la fiesta de Aguascalientes. And the center of the celebration Los of que no conozcan, Aguascalientes es la cantina is the canteen y el lugar de prostitución más grande del and the país. bigger place of Ahí prostitution en in medio the había una country. carpa. There was a tent right there. 45 días de predicación. 45 days of preaching. Yo ni era predicador, ni I era wasn't pastor, even ni a era preacher maestro. or a Pero preacher or entonces agarré teacher. a mi esposa I took my wife. y la predicación estaba allá adentro. The preaching was Yo no inside sabía them. predicar. And I didn't know how to Yo no preach. sabía liberar. I didn't know how to Yo no deliver sabía people. enseñar. I didn't know how to Pero teach. traía unos trataditos. But I had some flyers. Toda la gente que pasaba And por everybody afuera, that was passing by allá estaban outside. las discotecas, los antros. The nightclubs Allá estaba were la over borrachera. there. The drunk people Allá were estaba over la there. prostitución. Prostitution was over Y allá there. estaba, y aquí estaba la campaña. And the campaign was right Allá here. lleno, Over there was la full. carpa vacía. The carp was Allá, tent allá was estaban todos empty. que no podían pasar por todos amontonados para ir a Everybody la was there feria. because they didn't know, they wanted to go to La the fair. carpa estaba vacía. And the tent was Yo empty. dije, esto no es And I correcto. said, this is not right. Me puse afuera I was con un outside papelito with a little que me paper dio el pastor. that the pastor Y gave todos me. los que pasaban And to con mi all the ones esposa, that were passing los by with my invitábamos wife, a entrar en la carpa. we invited to Yo go les inside decía, the mira, tent. entra porque I algo told them, bueno está dentro. ¿Pero Something qué good is es? in there. What Y is había un it? versículo que estaba ahí There was a escrito. verse written in that La verdad paper. yo no entendía nada. I didn't understand none of Dije, that. pues mira, no sé. I said, I Pero don't allá know, adentro está uno que ora. but there's Uy, va someone a inside cambiar that tu prays, vida. and he's going to change Y your muchas life. personas And entraron many ese people día went in that day porque mi esposa y because yo my wife and que no I, sabíamos nada. that we didn't Bueno, know anything. Yo tenía ya un tiempo yendo a la iglesia. I was already going to church Igual for a no while. sabía nada. And even though I y mi didn't know esposa anything. recién empezaba ahí. And my wife was starting Menos to go. sabía nada. And she didn't know Pero anything. estábamos ahí afuera. But we were both Sin outside saber nada. without knowing Sin anything. entender Without cómo el poder de Dios actúa. Understanding the way of Sin power of God was entender las working. cartas de Pablo. Without understanding the Ni letters of Paul. siquiera nos habíamos We bautizado. weren't even No baptized. teníamos nada. We had nothing. Solamente le decíamos a la gente, We were mira, only telling people, Dios puede cambiar tu look, vida. God can change Dios lo your hizo life. conmigo. God did it with me. Yo le decía a la gente, I will tell people, andas bien borracho. you're so Yo era más drunk. borracho que tú. I was even more drunk Y Dios than me you. liberó. And God delivered me. Pásale. Come on Y in. ese día entraron And that borrachos. day, drunk Literalmente, people went in. puro borracho metía la carpa. Drunk men I was putting Pero into quiere que le
le diga algo? tent. And you know what? El servicio evangelístico When the terminó, evangelistic service esos ended, borrachos que entraron those borrachos drunk men por that went alcohol in by alcohol salieron borrachos del Espíritu. went out drunk Y by the Holy salieron Spirit. sanos. And they went out Y muchos healed. fueron And liberados. many were delivered. En ese mismo In that momento, same moment, muchos cambió su vida. the life of men ¿Por qué? changed that day. Why? Porque nos paramos en la esquina. Because we were Que standing no in the sabíamos corner nada, that we didn't know pero que le anything. creímos a But we Dios believe God. que Dios podía usarnos. That God can Dios use puede us. hacer grandes cosas en tu God vida. can do great things in your Pero life. si tú le crees a Dios, But if you believe God, no esperes que Dios te levante. don't wait for people to Si no lift you aprendes a up obedecer if you don't learn how to en lo obey primero que Dios te in the dijo. first thing that God No told you. esperes ser un buen Don't maestro, wait to be a good un teacher, buen pastor, a good pastor, un buen a evangelista. good evangelist. Si no hiciste you lo primero que tenías que Didn't do the hacer, first thing you needed to hablarle a la gente. speak to people. Dios no te va a abrir un púlpito. God is not going to open a Dios no pulpit te to va a dar you. una carpa He's para not going to give you predicar a tent to preach si tú no obedeces a Dios. if you don't obey God. Por otro lado, hay gente que me dijo, pastor, And another way, there's people that said, yo soy un Pastor, evangelista. I'm an evangelist. Se compró sonido, se He compró bought tanto y himself hacía sus sound. campañas. He will do his Meses y campaigns. meses y meses, Months nunca ganó una and months, alma. he never won a soul. ¿Sabe por qué? You know why? Porque lo primero que tenía que hacer era obedecer y no The obedecer. first thing he needed to do was Como no obey, and he obedecía lo didn't. que Dios le And because he decía, didn't obey what God told him Él to, no quería he didn't want reconciliar al mundo to con Dios. reconciliate the Él world with God. quería que la He gente lo wanted viera. for people to Él see quería him. que la He gente viera wanted cómo hacía las for cosas, people to que people to Él see how he también does podía things, hacerlo. and he can also Y do entonces it. digo, wow, pues está predicando. And I said, wow, he's preaching. Pero lo importante es la intención del But the corazón. important thing is the intention of ¿Quieres the heart. brillar tú? You want to ¿O shine, quieres que Jesucristo or brille? you want Jesus to shine? ¿Quieres que la gente te aplauda? Do you want people to ¿Quieres que la applaud gente you? te Do you reconozca? want people to recognize Que la you? gente sea Or reconciliada do you con want Cristo. people to reconcile Amén, dale with un aplauso Christ? al Señor. Give a loud applause Ponte to the de Lord. pie. Stand up Cierra tus ojos ahí and donde close estás. your eyes right there where you are. Cierra tus ojos. Close your eyes. Isaías 6:8. Cierra tus ojos y levanta tus Isaiah manos. 6:8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías escuchó la voz, Isaiah de Dios. heard the voice of God. lo que Dios estaba hablando en su trono. What God was speaking in his throne. Y dijo, ¿a quién enviaremos? He said, who are we going to ¿Quién send? irá por nosotros? Who's going to go for us? Isaías dijo, aquí estoy yo, Isaiah said, here I am. envíame a mí. Send me. La pregunta es, ¿tú estás escuchando? The question is, are you La voz de listening Dios. the voice of God? Porque hoy se está predicando la palabra. Because today the word is being Y hoy se preached. está predicando el And today evangelio. the gospel is being Y preached. hoy el Señor te está And the diciendo, Lord is telling you a today, ti, to you, yo te estoy haciendo un I'm encargo, giving you a command. el ministerio de la The reconciliación, ministry of reconciliation. para que a partir de hoy That from today on, te actives you can y activate comiences and you a start extender el to reino, expand the kingdom, comiences a hablar You el, can start a hablar el to evangelio. speak the gospel. No necesitas una You convocatoria don't need a para meeting un día de evangelismo. for a day evangelism. Necesitas You need hablarle a todos to los que se atraviesen en speak tu all camino. of those that go in your path. Pero la pregunta But the es, question is, ¿puedes escuchar la voz de can you Dios listen to the voice of diciendo, God ¿a quién saying, enviaremos? who are we going to Hay una send? generación que There está is muriendo a generation that is dying. y Dios quiere hombres y And God mujeres, wants men and women, jóvenes, youth, para enviarlos. to send them. Tú puedes decir, Señor, heme aquí, Can you say, Lord, here I am. envíame a mí. Send me. Yo voy a obedecer. I'm going to obey. Si nadie más lo If hace, nobody else does yo lo it, voy a hacer. I'm going to do it. Cierra tus ojos y levanta Close tus your eyes manos. and lift up